ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes. Esta una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Y hoy vamos a arrancar el programa sin hacer ningún editorial, porque tenemos un invitado muy especial, que aparte está urgido por los tiempos a partir de la nueva actividad que está desplegando muy intensamente, por cierto, como presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y ya mismo le damos la bienvenida. Hola Ricardo, acá te saluda Jorge Enríquez y Osvaldo Pérez Samartino. No sé si está conectado. Ahí está conectado, sí. Ahí está conectado. No sé si escuchaste. Te presentamos sin ningún tipo de prolegómenos, habida cuenta que sabemos que estás con una actividad muy intensa, como la que venís desplegando desde que asumiste como presidente del Colegio Público de Abogados. Acá estoy con Osvaldo, te saludamos ambos. Y bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo encontraste el colegio? Acá voy a hacer una pequeña salvedad, que fue muy lindo lo que dijiste cuando asumiste, que las instituciones había que respetarlas con su historia, con sus claros y con sus oscuros, pero no venir a decir con un criterio adanístico que venías a un lugar de tierra arrasada. Eso me pareció muy valioso, reconociendo, más allá de las discrepancias muy grandes que hemos tenido con la gestión de Gente de Derecho, pero reconociendo los logros que han tenido. No, en cuanto a los servicios, por ejemplo, a lo mejor ha habido una falencia muy grande en cuanto a la capacitación profesional, institutos, comisiones, etcétera. Pero ¿cómo lo encontraste vos? Bueno, primero buenas tardes, Jorge, Osvaldo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes su programa. Bueno, a ver, hace muy pocos días que asumimos y yo diría que la característica más saliente es que vamos a demorar todavía más tiempo en conocer a fondo todo el funcionamiento, porque esta es una institución creada por ley, hay un reglamento interno de funcionamiento de los órganos, pero después para abajo no hay norma ninguna, es decir, no hay un organigrama, no hay misiones y funciones de cada uno de los sectores, con lo cual, bueno, no es tan sencillo poder aprender a ver cómo se está funcionando, ¿no? Por supuesto que nosotros esperamos dotarlo de una organización más eficiente. Estoy firmando un convenio de cooperación técnica con la Facultad de Derecho, que en la cual, bueno, va a designar toda una serie de profesionales encargados de hacer una suerte de auditoría de gestión, es decir, cómo está funcionando, cómo debería funcionar mejor, cómo tendrían que ser los canales de información administrativos, cuáles son los mecanismos de control interno que no existen el día de hoy, y además también hacer un relevamiento de cuál es la situación al momento de asumir. Yo creo que vamos a poder dotarlo de mayor organicidad y eficiencia. Así que te voy a contestar con mayor precisión la respuesta en un tiempo, ¿no? Una de las cuestiones que hiciste fuerte hincapié en tu discurso de Asunción fue justamente el tema de la innovación tecnológica, de avanzar, por ejemplo, en la certificación de la firma digital, que sería muy valioso por parte del colegio, sería muy valioso para los profesionales. ¿Ya estás trabajando en ese tema justamente? Sí, hay un programa de modernización muy fuerte, muy intenso, que lo vamos a ir poniendo en ejecución de modo progresivo, pero la aspiración última es que podamos digitalizar absolutamente todos los servicios del colegio, que se puedan hacer desde una app, incluso que podás acceder a todos los portales públicos, incluso a los portales de justicia.
y desde ya hasta poder llegar a poder subir escritos con el teléfono, ¿no? Es decir, pensamos digitalizar absolutamente todos los servicios, un plan muy ambicioso que ya hemos comenzado a trabajar. Ricardo, bueno, felicitaciones en primer lugar. ¿Qué otras propuestas tienen ustedes básicamente para mejorar el colegio? Y además, como este programa lo escuchan muchas personas que no son abogados, ¿cuál es la importancia del colegio público? ¿Va más allá, digamos, de los intereses de los abogados? Sin duda, sin duda. Bueno, a ver, este es el colegio de abogados, el segundo más grande de Sudamérica. Es más grande que el de la sección San Pablo de la Orden de Abogados de Brasil. Pero este es el segundo y el más grande, sin duda, de la Argentina. Acá se nuclea el 50% de la matrícula federal de todo el país. Es decir, este colegio tiene por ley delegada la función del poder de policía de la matrícula federal. Y la función del colegio, obviamente, es representar los intereses de los matriculados, también ejercer funciones disciplinarias sobre el comportamiento también de los abogados y, bueno, otras dos grandes tareas. Una que las dos que vamos a trabajar intensamente. Una, posibilitar el acceso a la justicia de los sectores más desaventajados, que esto es una obligación legal, y de otra parte también, que también es otra obligación legal, propender cambios en la administración de justicia. Nos proponemos a que el colegio público sea una voz institucional potente en cambios en la justicia. Por supuesto que los procesos, los trámites judiciales sean engorrosos, lentos, etcétera, no solamente perjudica a toda la ciudadanía, sino también a los abogados y abogadas que ven entorpecida también su función. Y de otra parte, también vamos a trabajar en tratar de fortalecer la independencia de los jueces, así como el buen funcionamiento de la justicia, ¿no? Porque la justicia desempeña una tarea muy importante en una sociedad democrática. Es la que resguarda la vigencia del Estado de Derecho, la tutela de los derechos individuales, el control de las conductas de los gobernantes, y no es indiferente para los abogados y abogadas de que los jueces no sean independientes, que no tengan la suficiente idea técnica ni la suficiente probidad. Por eso vamos a impulsar esto de modo muy fuerte. Ya tenemos prevista para la semana que viene, junto con FACA, una reunión con nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura, para encomendarles también muchas cosas que entendemos importantes y que apuntan en este sentido. Sí, uno de los problemas graves que esta crisis que estamos viviendo ha atravesado es justamente la credibilidad que ha perdido la justicia, y creo que esto afecta a todos, tanto al ciudadano común como a los magistrados, y por supuesto también esta crisis afecta también a los abogados, es la pérdida de confianza en el Poder Judicial. ¿Cómo se puede encarar para revertir esto? Vos lo explicaste muy bien y me gustaría que sucintamente, en la parte final de tu discurso, sucintamente nos pudieras decir, así no te robamos más tiempo, cómo vos ves que se puede recuperar esa confianza. A ver, para tener esto en cuenta, la legitimidad de los jueces no depende de un poder superior, no depende tampoco del escrutinio popular. Es decir, ¿de dónde sacan los jueces la legitimidad para hacer lo que hacen? Y de un solo lado, que es la confianza pública de que están actuando en base a la ley y no hay intereses diferentes a la ley, que están actuando de modo objetivo, imparcial, y que no están defendiendo sus intereses ni políticos, ni corporativos, etc. Y yo creo que es una obligación de las autoridades públicas resguardar esa independencia judicial. Y no se la resguarda cuando todos los días, cuando hay una decisión que no conviene a los intereses de la política, se descalifica a los jueces. Y entonces dice que sus decisiones no obedecen a fundamentos cerrados o a criterios diferentes al de la ley, sino a intereses políticos. Que se trata de operaciones mediáticas o de empresarios, etc.
¿Y cómo la gente va a creer en los jueces si todo el día va apareciendo, sobre todo en las decisiones que interesan a los políticos, escucha esta retahíla de argumentos que va ahora dando esta confianza, ¿no? Esto me parece que es grave y tenemos que trabajar todos en ver cómo restauramos esta confianza. Lo que no significa que las decisiones judiciales no puedan ser criticadas. Enhorabuena que puedan serlo, pero por las razones que proporcionan, cuando se apartan o no de la ley, obviamente, pero no instalar permanentemente esta desconfianza en que en quienes las dictan no han sido imparciales. Y esto también tiene otra contracara. Así como debemos fortalecer la independencia judicial, también tenemos que vigilar el desempeño judicial. Porque es muy importante que los jueces que se comporten mal, que incurran en el mal desempeño, etcétera, sean sancionados o aportados de su cargo. Eso también robustece la confianza, ¿no? Y no, como muchas veces observamos, de que hay un espíritu corporativo que protege a los jueces, a algunos incluso que cometen conductas muy malas y son apañados en el Consejo de la Magistratura. La pregunta que, y ya con esto, hablando del tema de la justicia, surge lo que está en estos momentos tanto en el tapete, que es el tema de la ampliación, la besanía, la locura de la ampliación a 25 miembros de la Corte. ¿El colegio tiene algún pronunciamiento sobre, o va a hacer algún pronunciamiento al respecto? ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema? No hay un pronunciamiento institucional todavía del colegio, porque esto tendría que pasar por una de las comisiones de asesoramiento, en la cual estamos en plena reformulación. Sí les puedo decir mi opinión personal, porque no es la primera vez que esto se plantea, ¿no? La posibilidad de dividir la Corte en salas se ha planteado muchísimas veces en nuestra historia. Hay muchos proyectos, incluso en la época de Frondizi, incluso se facultó a la Corte para la posibilidad de dividirse, facultad que la Corte no utilizó nunca. Pero no conozco el proyecto, nada más que lo que dicen los diarios, pero sinceramente me parece algo descabellado, por distintas razones. Bajo el punto de vista constitucional, bueno, esto ya se ha dicho muchas veces, la Constitución, seguida en este caso por la Constitución americana, habla de una Corte Suprema, que esto significa que no puede ser divisible. De otra parte también, la Constitución en muchos lados, por ejemplo, en el 113, cuando habla de la posibilidad de dictar el reglamento interior, dice la Corte. Es decir, que parece una claro toma de posición de la Constitución acerca de que la Corte es un tribunal. Por otra parte, también yendo a la Constitución, la Constitución le da competencia al Congreso para regular el ejercicio de la competencia de la Corte, las reglas y excepciones para que ejerza su jurisdicción apelada. Pero no le da competencia para regular el funcionamiento de la Corte. Y me parece que dividirla en salas, esto también tiene que ver con regular su funcionamiento. Además, si la división en sala pasa por hacer salas temáticas, esto es peor todavía, ¿no? Seguro, es un disparate. Viola la regla de reserva que tiene el artículo 75 en materia de derecho común, que esto es competencia de las provincias, no de la Corte. Y viendo también las versiones periodísticas, diciendo que cada gobernador elegiría un miembro. Bueno, esto ya es descabellado. La Corte no es un órgano de representación claro, federal. sería un segundo Senado, ¿no? Con carácter jurisdiccional. Además, claro, como decís, la Corte no tiene carácter, no representa, la Corte ejerce funciones jurisdiccionales. Sin duda. Eso quiere decir que dentro de la Corte no tenga que tener una composición que atienda al carácter federal de la República. Esto sin duda, y que atienda a las cuestiones de género, esto sin duda. Pero eso no tiene nada que ver con que cada gobernador decida un ministro de la Corte, ¿no? Por lo tanto, yo sinceramente no veo que es un proyecto, bueno, no, va contra la Constitución, y aparte me parece inoportuno,
me parece que está totalmente fuera de agenda. Y de otra parte también, me parece también inoficioso, ¿no? Porque estamos reclamando, y sería bueno que las autoridades políticas lo hagan, que se integre definitivamente la Corte. Me parece muy bueno también que se integre la Procuración General de la Nación, el Defensor del Pueblo, que es el resguardo de las garantías individuales de los habitantes. Y si esto está vacante hace tanto y no hay acuerdos para cubrir ninguno de estos cargos, ¿cómo sería para cubrir 25? Claro, seguro, es un disparate. Quedan muchos temas en el tintero cuando estén funcionando ya los institutos y las comisiones, que por supuesto con Osvaldo vamos a integrar algunos de ellos. ¿No es cierto, Osvaldo? No sé, yo ya actué mucho en el colegio público. Pero... Bueno, lo vamos a hacer de prepo, Ricardo. Quedarían muchos temas, el tema de las políticas, desde ya, ¿no? Yo ya lo hablé con Martín Casares varias veces. Pero quedan muchos temas para hablar, los jóvenes profesionales, la inserción laboral, tema honorarios, tema cuestión de género, políticas de género también, que muchas veces hay una discriminación muy grande con las mujeres en tribunales, maltrato por parte de colegas de hombres, y creo que estos temas, bueno, merecen ser abordados, y sobre todo algo que se descuidó en estos últimos años, que es la capacitación profesional permanente. Se descuidó no solo en el colegio, sino en muchos otros ámbitos. Excepción de esto puede ser en las facultades de Derecho, particularmente, ya que somos egresados los tres, la UBA, ¿no? Como una excepción. Así que, bueno, un abrazo gigante y la mejor de las suertes, que la vas a tener seguro porque sos un tipo de laburo y conoces el derecho de los dos lados del mostrador. Gracias, Ricky. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias. Y seguimos con nuestro programa, y ahora, bueno, hemos tenido una linda charla, porque había temas para hablarle, porque está trabajando mucho en esto, y la pregunta de la necesidad de una declaración del colegio público viene porque muchos me la están haciendo, y es buena la explicación que dio Ricardo Gilavedra, en el sentido que no se han constituido las comisiones. Y esto es también, yo ayer lo hablaba en un acto partidario, político, con algunos abogados que están integrando el colegio, y es como que volvemos a caer a veces en lo de siempre. Lo que está buscando la conducción de Gilavedra es que no se generen compartimentos estancos, o sea, que no se loteen, que en las comisiones vaya, que no diga 3 pertenecen a este sector, 3 al otro, porque así hacemos zafarrancho. Creo que hay que tener la madurez necesaria, por eso te digo que te tenés que meter en la comisión del Instituto de Derecho Constitucional para olvidarnos de las pertenencias de la gente. Sí, pero siempre se integran de acuerdo a Sí, se integran de acuerdo a eso. Como en el Congreso. Como en el Congreso, pero yo creo que, bueno, pero acá es distinto, porque fuimos todos bajo el mismo paraguas, bajo una misma lista. Creo que también en algún momento la gente tiene que saber reconocer las capacidades que tiene cada uno. Debería ser un colegio como eso. Trata de un colegio profesional, no debería haber esas desavenencias políticas tan grandes. Pero los que, como vos, más que nada, y yo, que he tenido también bastante experiencia en el colegio, sabemos, es que eso en la práctica nunca se ha dado. Sí, pero yo de hecho, tenemos un colegio, para el que no lo conoce, a diferencia de otros colegios profesionales, tiene una asamblea elefantiásica, que parece un torneo ateniense, las deliberaciones que hay ahí, y en realidad un colegio profesional no debería tener, pero está creado así por la ley, en fin, tendría que tener algunas reformas en ese sentido. Pero bueno, él, como decimos, él arranca con un propósito muy elevado. Fíjate que no criticó a la gestión que lo antecedió, que como es bastante común, lamentablemente. Sí, un espíritu constructivo, que es un poco el temperamento que Ricardo tiene, y es muy elogiable en ese sentido. No, totalmente. Cuando asumió a mí me sorprendió, porque generalmente... Bueno, me he encontrado con un tema de tierra arrasada, empezamos todo de cero, bueno, el concepto adanístico que nos impusieron aquel 25 de mayo de 2003 los quitan. Sí, y a ver, nosotros hemos sido muy críticos de la gestión anterior, pero al mismo tiempo somos demócratas. Fue revalidada en las urnas por nuestros colegas durante varios periodos, es decir, ellos encontraron muchos aspectos positivos, y entonces nosotros... Y hay que tomar en consideración, por ejemplo, los servicios, que los servicios los hemos aprovechado todos.
Pero eso no significaba que el presidente, el ex anterior, el presidente, bueno, el creador de Gente de Derecho, Jorge Rizo, dijera, como ustedes usan los servicios, ya sea el tema del registro de la propiedad, inmueble, automotor, la licencia de conducir, las contravenciones y las faltas de tránsito con los controladores de falta, como ustedes usan eso, no pueden criticar al colegio, ¿no? Porque eso está bien, y Ricardo lo dijo, no solamente vamos a respetar los servicios que ya están teniendo los matriculados, que le presta el colegio a los matriculados, sino incluso a sus familiares directos, sino que lo vamos a acrecentar, pero sin descuidar lo otro, que ha sido el retraso brutal con la capacitación permanente que ha tenido. Yo agregaría, perdón, Jorge, y como vos lo decías al principio, con la pregunta sobre algún pronunciamiento sobre el tema de la Corte, me parece que el colegio debería tener una presencia institucional más importante en esos temas que la que ha tenido hasta ahora. Claro. Porque no se trata acá, por supuesto que a veces no la tiene, porque se trata es un colegio que es plural, todos los abogados tenemos que matricularnos obligatoriamente para ejercer en él, entonces hay representación de distintas tendencias políticas, pero lo que tiene que ver con la justicia, con la independencia judicial, en eso el colegio tendría que tener una voz. Seguro. Mesurada, pero una voz firme. Mesurada, pero una voz firme, como tiene el Colegio Ciudad. El Colegio Ciudad hace una declaración bastante dura. Bastante dura, pero es que yo creo que debe ser cuando está en tensión, cuando se está violando flagrantemente como esto, la explicación que dio Ricardo de los 25 miembros, la división en sala, lo que vos dijiste bien, vamos a transformar esto, vamos a transformar una suerte de Senado judicial con la representación de la provincia, está bien, eso creo que ahí hay que ser enérgico y no hay que andar con titubeos. Y si hay gente de distintas tendencias políticas que no lo quiere apoyar, bueno, se resolverá como se resuelve. Para algo en el Consejo Directivo, a diferencia de la Asamblea, la ley le da, digamos, una mayoría a la lista que gana. Y bueno, en algunos casos, una cosa es buscar el consenso y otra cosa es no aprovechar cuando es necesario ese número. Por supuesto, por eso digo yo, a veces hay que olvidarse por un instante de estas cuestiones de pensar que porque yo pertenezco a determinada lista, porque esto me hace acordar a cuando se integró la Corte de la Ciudad del Tribunal Superior de Justicia, se integró con personas calificadas, como por ejemplo Ana María Conde, que venía de la justicia civil, que era camarista en ese momento, una autoridad del derecho administrativo y del derecho tributario, digo bien, Casás. como es José Casás, fallecido, el doctor Muñoz, que era una autoridad, había sido juez camarista, contencioso administrativo y tributario, todos ellos fueron propuestos por Juan Octavio Gauna, alguien que yo puedo sentir en algunas cosas en cuanto a su visión del derecho penal con Julio Mayer, pero tiene una autoridad. Y como en este loteo uno le correspondía el FREPASO, el FREPASO convocó a una jueza laboral de primera instancia, Alicia Ruiz, que una jueza que yo no tengo ninguna crítica para hacerle, pero en ese momento parecía que había como una desmesura entre los otros que venían de una instancia superior, porque yo, más allá que Zaffaroni no le gusta que se diga esto, si hay alguien que está en una instancia, si ha accedido, porque se accede por concurso a una segunda instancia, me parece que hay que ver los méritos que tenía cada uno, y a lo mejor, con todo el respeto que me merece quien fue postulada por el FREPASO, a lo mejor había otros que podían tener dentro de ese mismo sector político una trayectoria más grande en la justicia, no porque fuera un demérito que tenía una trayectoria muy breve la elegida, sino que me parece que también que buscar. Igual a veces pensemos en el contraejemplo, ¿no? ¿Quién va a dudar de la trayectoria de Zaffaroni, la trayectoria académica? Y sin embargo, ninguno de nosotros lo hubiera propuesto para la Corte. Pero ni loco, pero además no tenía, pero no, ojo, en este caso es peor, porque en el caso que yo señalé antes, la doctora Ruiz tenía credenciales democráticas aquilatadas, Zaffaroni no, juró 2 veces por estatutos revolucionarios, entre comillas, que fue cuando fue juez en San Luis por el estatuto del proceso de la Revolución Argentina, de la Revolución Argentina, de Juan Carlos Onganía, y después por el estatuto del proceso de reorganización nacional.
O sea, realmente un canalla que juró violando la Constitución de todos los argentinos. Vamos a una pausa y después seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. En estos momentos se está debatiendo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el tema de la boleta única papel. Hasta donde yo tenía información, no sé qué estará pasando ahora, pero hasta donde teníamos información, se había logrado el quórum y se prometía un debate bastante intenso, porque aparentemente esto seguiría hasta las 12 de la noche, con el proyecto de boleta única, que evidentemente el oficialismo se opone, y ya el oficialismo cuando se opone por estas cuestiones, que se ocupen de que el dólar no se dispare, que se ocupen que los precios bajen, que se ocupen de solucionar el tema de inflación, que esto lo único a lo que conduce básicamente es a transparentar un proceso. Lo que pasa es que el peronismo nunca lo quiso transparentar, porque está el voto cadena, está el voto de te doy una zapatilla cuando votas de una manera y cuando terminas de votar te doy la otra como votaste, y hoy esto todavía con los celulares se agrava más, porque le exigen en algunos casos la foto. Claro, me van a decir, la foto te la van a exigir también con la boleta única de papel. Bueno, pero ya ya es demasiado, pero por lo menos empezamos a eliminar las cuestiones que hacen el clientelismo. Sí, no han dado, que yo sepa, ya lo hablamos en más de un programa, pero ningún argumento convincente, o casi ningún argumento, aunque no fuera convincente, porque el único que escucho es que hasta ahora no hay problemas, que en la Argentina no hay denuncias de fraude, que las elecciones son transparentes, que se desarrollan normalmente, y que por lo tanto esto vendría a complicar algo que viene... esto funciona bien, no lo toquemos, ¿no? Ese sería el argumento básico. Exactamente, esto funciona bien, no lo toquemos. Dicen que una boleta única de papel en algunas jurisdicciones sería 1 metro de alto por 2 de ancho, no sé, un disparate así.
Entonces yo tenía una discusión con un pseudo periodista que se llama Pablo Dugan, que me da mucha tristeza porque ese muchacho es un muchacho que dio un giro de 180 grados en su pensamiento. No sé. ¿Vio la luz? Vio la luz, no sé qué luz. Sí, la luz del fuego, del fuego del oficialismo. No sé, una cosa absolutamente... ¿Fue un cambio abrupto? Abrupto, sí, un cambio. Y la verdad que es un joven, ya no tan joven, que se ha convertido en un simple militante político. Y bueno... ¿Y él qué dice? ¿Qué argumentos? No, él da los argumentos que nunca hubo fraude, que si yo le podía mostrar el voto cadena como era, se lo expliqué por la radio. Ah, no, pero eso es imposible. ¿Cómo van a sacar la primera boleta? Le expliqué cómo funcionaba. Es más fácil que la tabla del 1. Vos para que la gente lo entienda de qué se trata esto. Hay un puntero que yo lo he visto lo he visto en Esteban Echeverría, en un café, porque me lo habían contado, no lo podía creer. Un puntero kirchnerista, o peronista, no sé, pero por radical no era, así que ni del PRO. Pero parece ser de que él te da el sobre que tiene las firmas correctas porque ese sobre lo obtiene de alguna manera, es muy fácil. Algún fiscal de mesa saca un sobre de más que tiene todas las firmas correctas y aunque no las tenga correctas, ¿quién se fija cuando se mete el sobre que esté de los dos lados, que esté si son? No hay un escribano ahí. Por Dios. Entonces, por eso nosotros decíamos siempre que no se firmara más de 10 sobres, porque eso que tampoco lo podés evitar, porque por ahí, bueno, viene con el sobre, le da el sobre y dice, bueno, toma, anda y votá y me tenés que traer, por supuesto que ese sobre ya tiene la boleta adentro y está cerrado, y vos me tenés que traer el sobre que te dan ahí abierto. Entonces, ¿qué pasa? Él pone el sobre que le dio el puntero con el partido determinado. Ya se aseguró, como le va a tener que traer el otro que viene abierto y en blanco, no puede agarrar y meter otra boleta porque si no, ¿cómo hace? Rompe el sobre, no, es imposible. Esa es la prueba para el puntero de que Esa es la prueba para el puntero que votó bien. Entonces ahí el puntero tiene un nuevo sobre, lo tiene esperando a la gente y dice, toma, acá tenés cosas. Cuando vengas con el sobre, acá tenés el sobre cerrado, cuando vengas con el sobre abierto, así te doy 1.000 pesitos en ese momento. Entonces, eso es un voto cadena que vos te garantizás 20, 30 votos. Pero Jorge, además, aunque no existan estas prácticas que existen, podemos decir, quizás sean marginales, no lo sé, pero existen. Pero aunque no existieran, sí sabemos que existe. Hay ciertos partidos que tienen la capacidad de tener muchos fiscales, que tienen la capacidad de reponer boletas constantemente, y otros que son más chicos y que no. O sea que si se le roban boletas, el votante potencial de ese partido no las va a encontrar. Entonces esto favorece sobre todo los partidos más chicos. Seguro. Desde ya, y ya a mí me ha pasado en una elección donde fuimos solos, absolutamente solos, que había lugares donde vos tenés que controlar en la capital federal 4.000 mesas, como las controlás. Y había algunos lugares donde iban directamente la boleta, desaparecía y le pasaba a los partidos de izquierda. Yo me acuerdo que le controlábamos la boleta, nos controlábamos mutuamente con algunos partidos de izquierda las boletas, ellos a nosotros, otros eran, porque sabían que para nosotros 1 o 2 votos eran esenciales, no por el tema de lo que uno cobra por los votos, sino simplemente porque podían llegar a alcanzar la posibilidad que entró un legislador. Hay una frase que se atribuye a un dirigente que vos conocés muy bien, y yo menos, y ya, si vos querés trascender quién fue, lo dirás, y si no, no. Que es la siguiente, él dijo, si no me ponen de la otra lista, supongamos que es una elección interna, me imagino que lo habrá dicho, si no me ponen de otra lista, fiscales, me veo moralmente obligado a volcar el padrón. Después te digo que... En la pausa, sí, no, me mató porque yo me imaginé, yo estaba pensando uno, y imaginé, bueno, en la pausa me lo va a decir. O no me lo va a decir porque si no la gente va a estar, los vamos a poner a todos nuestros oyentes en la intriga de quién será. Pero es así, ¿vive? Vive. No, entonces no. Si estuviera muerto todavía se podía decir porque total. Bueno, se incorporaba... No sé si lo decía, perdón, como una humorada
o realmente lo decía en serio. Pero se le atribuye a él esa frase. Sí, puede ser. Había algunos que... Porque, bueno, la famosa historia de volcar el padrón, lo mismo, llenar la boleta con y todas estas prácticas aparecen... por supuesto que puede haber trampas en el conteo de los votos, pero eliminarse el ejército de fiscales. El ejército de fiscales es generar un clientelismo prebendario absurdo, porque le tenés que estar pagando a los fiscales, el robo de boletas, infinidad de temas. Lo ideal sería, a mi juicio, la boleta única electrónica, que en la única elección que se practicó en la ciudad de Buenos Aires fue excelente, porque la gente, aparte la gente... con una capacitación de un año. Ahora, algunos diputados de la oposición están diciendo que, bueno, que tiene que tener un consenso amplio y que no se puede hacer en vísperas de una elección. Y siempre va a haber vísperas de una elección, porque el año que no hay elecciones es el año víspera de en elección. realidad lo que no debería cambiarse en víspera de una elección son las reglas sustanciales electorales. Por ejemplo, si se cambia ahora, o sea, si pasara de representación proporcional a circunscripción uninominal, una cosa de esa. Pero esto que hace a la mecánica, yo creo que si hay consenso no debería haber problema. Pero bueno, hay quienes han arrojado sospechas sobre la fiabilidad del voto en esos casos, que puedan hacerse manipulaciones electrónicas. Yo no lo sé, realmente eso lo deben determinar los expertos. Sí, pero no era tan, era bastante complicado, porque además vos tenés, lo que pasa es que los fiscales no pueden estar metiendo la mano, ¿te das cuenta? Porque eso queda plasmado ahí. En Estados Unidos se escanean. Cada distrito, lo hablamos la vez pasada, cada distrito tiene sus particularidades. Perdón, Jorge, pero yo te interrumpí cuando vos estabas por presentar sí. a Ezequiel. Se ha sumado nuestro querido compañero de trabajo aquí, Ezequiel Domínguez. Gracias, Jorge. Tarde, pero seguro. No, está bien. Si en esta maratón que tenemos de 2 horas está permitido esto. Jorge y Ezequiel, hemos tenido un fin de semana un poco movido en el ámbito político, ¿no? Que empezó el viernes, ¿verdad? Sí, empezó el viernes y hoy con la... sí, empezó el viernes. Empezó el viernes con ese acto por el centenario de YPF, que ya en sí mismo daría mucho que hablar, porque hay que recordarle, quizás los más jóvenes, que el matrimonio Kirchner fue un entusiasta propulsor de la privatización de YPF en los años 90, durante la presidencia de Menem, a tal punto que Oscar Parrilli, ahora, no sé cómo llamarlo, lo hemos llamado alguna vez mayordomo de la señora de Kirchner, fue el miembro informante del proyecto de privatización en la Cámara de Diputados. Ahora, después el kirchnerismo viró y estatizó mal YPF. Y ahora celebran los 100 años y ahí se produjo el reencuentro, por lo menos físico, en el sentido que estaban sentados uno al lado del otro, de Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Y ella, tuvo un trato realmente humillante, ¿no? Cuando le dice que use la lapicera. Yo creo que no se le hace ni siquiera a una persona que fuera de otro partido, porque fue realmente desagradable. Pero bueno. Lleno de chicana, ¿no? Sí, amarrita la señora porque le regaló una lapicera descartable. Encima, iba a decir una expresión, pero no. Encima, bastante avara, porque ya que está, regalarle una de cierta marca, de cierta categoría. Pero bueno, le dio esa lapicera para humillarlo nada más, porque claramente es mostrarle, tomá, te estoy dando el atributo. Y él como la verdad, no quiero llamarlo títere, porque cuando decían algunos amigos míos lo llamaban títere al principio, yo me enojaba porque decía el respeto por la investidura presidencial, pero él se empecina... Claro, el primero que no la respete es él. Claro, él se empecina en que no quiere que lo respete la gente. ¿Qué quería decir Ezequiel? No, que fue estamos ya acostumbrándonos a esta situación de chicana, de maltratos, ya es como que supera lo institucional y es algo como lo personal, como estamos, ¿viste cuando estás viviendo un maltrato de una pareja amiga que vos ves cómo se trata mal y es algo que no? Sí, pero una cosa es la chicana entre adversarios políticos, imagínate en el Congreso, es normal, pero que un vicepresidente o una vicepresidenta le haga esto al presidente, lo que hace es degradar la autoridad del presidente. No, totalmente. Ya está muy degradada, pero la llevó a un subsuelo y después al día siguiente... Lo de Culfas. Y al día siguiente
porque Culfas hace trascender una información o un comunicado en off bastante, no sé si deliberada o torpemente, y era evidente que lo había mandado él, donde hacía acusaciones al kirchnerismo y sembraba dudas sobre corrupción en la licitación del gasoducto de este famoso Néstor Kirchner. Sí, entiendo que él lo dijo en una radio abiertamente y además yo vi el comunicado que dice en off. Las cosas que son en off, no decís en off. No se dice en on, que es en off. Claro. Una cosa extraña, ¿no? Bueno, y entonces salió Cristina Kirchner con un tuit muy duro contra Culfas y a la hora Fernández le pidió la renuncia. Y Culfas era uno de los pocos albertistas del gabinete, hasta ese momento muy leal a él. Es decir, que él le va arrojando ministros, los pocos que le quedan, no sé quién le va a arrojar ahora en su próxima furia. No sé a quién le va. No, y le debe quedar, bueno, los que no le puede desalojar, los que no le puede pedir la renuncia son los que Olmos, que es el jefe de gabinete, Juan Manuel, Vilma Ibarra, Vélez, Vilma Ibarra, secretaria de Garitenia, que por supuesto la tiene cruzada porque el libro de el libro de Vilma Ibarra sobre Cristina Kirchner es lapidario, las cosas que dice ahí desde todo punto de vista, no solamente de su carácter personal, sino hasta de su honestidad, es lapidario. Yo no sé cómo se puede convivir de esa manera, porque la debe ver alguna vez Vilma Ibarra a Cristina Elizabeth Fernández, no sé cómo se puede convivir, pero le queda a ella, le queda Julio Vitovelo, que es el secretario general y después... Bueno, Guzmán. En el ministerio... Bueno, perdón, nos estamos olvidando de Guzmán. Bueno, claro. Ahora, él, en su discurso, me refiero a Alberto Fernández, en los últimos, ya lo habíamos señalado, creo, el programa pasado acá, ya en las últimas 2 semanas y particularmente los últimos días, se ha volcado al discurso kirchnerista. Sí, con el tema de la Cumbre de las Américas. Por ejemplo, él mencionó ese ejemplo. Digamos, dio tantas vueltas que quería organizar una contracumbre. No pudo hacerla porque el presidente de México no lo acompañó. Ahora dijo que iba a ir para ser la voz de los que no tenían voz, que son dictaduras. Venezuela, Cuba, Nicaragua. Pero porque lo autorizó Maduro a ir. Ah, ¿lo autorizó? Maduro lo autorizó a ir. Ah, mira. Maduro le dijo que podía ir y López Obrador también. O sea, en manos de qué irresponsable están las relaciones, ya no el gobierno, las relaciones exteriores de la Argentina. Eso es algo realmente que es patético esto, porque... Perdón, yo creo que el dato de la salida de Culfas es que no vuelve un albertista puro, porque Scioli no es un albertista de la primera hora, digamos, es más un kirchnerista viejo, con lo cual van cayendo los soldados del presidente y solamente puede nombrar gente que ya esté previamente validada. Este es el dato político, me parece, porque claro, si hubiese ido Culfas, si venía otro... Pero aún los que quedan, y sobre todo Guzmán, digamos, sería el más importante, por lo menos en cuanto a la función que tiene, no en cuanto a cómo la ejerce. ¿Va a poder hacer lo que la Argentina necesita? ¿O va a tener que mantenerse dentro del rumbo kirchnerista? Pareciera que no tiene margen político para hacer las reformas necesarias. Totalmente de acuerdo. Seguía pensando, mientras ustedes estaban hablando, y los estaba escuchando atentamente, por cierto, pero tenía otra faz de mi cerebro pensando... ¿Qué otro ministro? Sí. Ferraresi, no sé cómo ubicarlo, ¿viste? Porque... Bamboleante. Sí. El de Obras Públicas, me parece que es más... Catopodis. Pero además piensen esto, esos que son el albertismo, el albertismo nonato, que siempre es un anuncio, se va a lanzar, hace 2 años que se va a lanzar, lo que se lanzan son ministros albertistas, por la ventana. Pero esos que quedan, ¿qué pueden pensar? Culfas, por ser fiel y leal a Fernández, le pidió la renuncia. ¿Por qué renuncia? ¿Por qué le pide la renuncia? Por ser albertista. Entonces, ¿qué pueden pensar los otros? ¿Qué pueden hacer los otros? La guillotina debe estar cerca mío, la horca. No, un líder político. Patíbulo, líder político. Porque vos que sos político de Bastes, un líder político, en primer lugar, tiene que ser leal
así como la tiene que tener de los colaboradores, tiene que ser el fiel también y leal con ellos. No una lealtad mafiosa, pero protegerlos frente a embates injustos, por ejemplo. Pero sí, la verdad que le van sacando uno a uno. Yo estaba pensando, Losardo primero. Bueno, acordate de Losardo, de la ministra de Justicia, socia de él. Socia del de él, estudio y jurídico. buena, pero lo que pasa es que aparte, Losardo, con quien el otro día me la crucé por la calle, estuvimos hablando un rato, ella y el marido, el escribano Micha, un encanto, pero ¿qué podía hacer ella si le meten de número 2 a Juan Martín Mena, que venía de los servicios de inteligencia en la época de Cristina y que le manejó todo el ministerio, como ahora lo maneja Soria, Mena Soria? Después le sacó, ¿quién es el otro? a María Eugenia Bielsa. Ah, sí. Le fue sacando cada uno que le va sacando. Y además, esto, lo que vos decías, estábamos hablando de Cotopodis, San Martín, Ferraresi, Avellaneda. Entonces yo me pongo a pensar, si los tipos ven que va perdiendo poder, ellos que son intendentes o caudillos del Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense, yo tengo que cuidar mi terruño, porque acá es donde tengo mi bastión, mi fortaleza política. Entonces, ¿qué me voy a meter con un perdedor? Pues si le tiran en la cara que tiene el 4% de los votos, que es lo que había sacado Randazzo cuando él fue jefe de campaña, imagínate que... Además que las encuestas están dando que la imagen de Alberto Fernández está por el suelo. Totalmente. Y la imagen negativa está por el cielo. No, cualquiera. El otro día tuvimos una charla muy linda con Sergio Berenstein, que decía que cualquiera de los candidatos de Juntos por el Cambio, los que están más en el candelero, digamos, tiene mejor chance de ganar que el mejor posicionado de los del Frente de Todos. Ahora, sí. Además de esto, perdón, Ezequiel. No, que para mí es una incógnita quién va a ser el candidato. Alberto ya dijo 2 veces que quería ser, bueno, pareciera, o está en duda por lo menos. Habían propuesto al ministro del Interior como candidato, pero bueno, no está claro quién va a ser el candidato del Frente de Todos. 1% de voto de Pedro. De Pedro. Y vos podés crecer del 1% de intención de voto, como fue el caso de Bolsonaro o el caso de Trump, cuando o tenés atrás un poderío económico, bueno, esto lo tienen con todo lo que se llevaron, no tienen poderío económico, o tienen un poderío económico muy grande, o es alguien disruptivo, y no es disruptivo un Guado de Pedro. Vos me decís que un Milei puede ser disruptivo con todas las críticas que uno le puede hacer, sobre todo después de lo que dijo de la tenencia de armas y de la venta de órganos. Pero como nosotros tenemos un televisor delante, sí, estaba pregunta por comentarte esto. Por comentarme eso. ¿Es válida una consulta popular para modificar? Dice que el Kirchner, que hablaremos, dice que el kirchnerismo propondría, no sé, yo no lo conocí esto hasta ahora, una consulta popular sobre la ley para ampliar la Corte. Bueno, no está dentro de las materias prohibidas, no es una materia prohibida y no requiere una mayoría calificada, con lo cual formalmente podría, pero es un tema para consulta. ¿Cómo va a ser un tema para consulta popular? No es un tema que la gente... Y ya, para mí el concepto es inconstitucional, porque decir que la Corte sea federal, digamos, ¿para qué tenemos un Senado de la Nación que representa el federalismo? Digamos, lo que estamos haciendo es transformar a la Corte Suprema de la Nación en el Senado, con 24 miembros, entonces no tiene mucho encuadre constitucional. No, lo decíamos hace un rato, que sería como un Senado paralelo de carácter jurisdiccional, pero además, si ponle que se hiciera... Y yo creo que saldría el tiro por la culata, porque estamos hablando de las encuestas. ¿Y ellos creen que la gente va a ir a avalar esto en una consulta popular? Yo creo que son fuegos de artificio. Yo creo que se están adelantando al fallo que va a tener la Corte con la Ciudad de Buenos Aires, y si la Corte llega a fallar a favor de la ciudad, de la restitución de la coparticipación que le sacó Fernández, van a decir, ¿vieron? La Corte es centralista. Y se están preparando el escenario para eso. Tiene un correntino, 2 santafesinos y un cordobés, 3 de extracción peronista, 1 de origen lejano radical. Entonces, ¿qué me vienen a decir? Que la Corte tiene que ser, que tiene que haber menos
participación Pero de los eso, porteños y no hay ningún porteño. Es una excusa totalmente, son fuegos de artificio, no pueden controlar la inflación. El dólar a 208 blue. Entonces, el dólar blue a 208, entonces hacen esto. Y la verdad que en el fondo, al final nosotros terminamos comprando todo esto. Porque vos fíjate un programa de televisión que está en esto. En este momento se está tratando en el Congreso una ley de protección integral de la hepatitis viral, la tuberculosis y el HIV. Uno ve una cosa así, una norma de esas características y dice, qué bueno que estén tratando. Pero el proyecto integral de tratamiento de estas enfermedades ya está, porque el HIV se está combatiendo en la Argentina a través de toda una serie de remedios, de experimentos que se vienen realizando hace tiempo, en 4 años. ¿Saben cuántas leyes de emergencia se trató? Que yo no las voté, pero se trataron de votar en el Congreso. ¿Saben cuántas leyes de protección integral? Son declamativas, son para generar un nuevo organismo ahí adentro donde entras a conchavar gente que se pasa haciendo los estudios, planes estratégicos y cosas por el estilo, que en algunos casos, porque yo no te discuto, tenemos un amigo que ha hecho un plan de movilidad sustentable, que es el arquitecto Bortagaray, Andrés Bortagaray. Estudió, y además es un tipo que no buscó hacer una estructura elefantiásica con eso, tenía eran 4, en una oficina que era más chica que él estaba a cargo del Consejo de Planeamiento Estratégico de la ciudad. Era una oficina muy chica. Cuando fue reemplazado, ¿sabes quién lo reemplazó? Abal Medina. Y pasó a tener una estructura enorme de gente, no sé, algunos serían capaces. Un consejo de planificación da para cualquier cosa, Osvaldo. O sea, puedes hacer planificación desde el punto de vista social, arquitectónico, urbanístico, económico, te da para cualquier cosa. Es una bolsa de trabajo espectacular. Bueno, ahora después esto lo terminamos pagando y tenemos que inventar estas cositas como el ingreso a la renta inesperada para poder financiar eso. Alguien me decía en un almuerzo que antes la gente decía, se ufanaba de decir mi hijo el doctor, como la famosa obra de Florencio Sánchez. Hoy dicen mi hijo el empleado público, porque el Estado se transformó en una bolsa de control. Y bueno, por la falta de oportunidades y todo esto, te iba a decir, para redondear un poco, repercute en la economía, todo esto que decíamos de los conflictos internos. ¿Por qué? Porque es un gobierno paralizado, que no puede tomar decisiones. Alguno podría decir, qué suerte, porque si las tomara, aceleraríamos el rumbo hacia el abismo. Ahora que ya se kirchnerizó completamente, quién sabe, aceleremos ese rumbo. ¿Por qué pasa esto del gasoducto? ¿Por qué es necesario traer el gas? ¿Para qué? Para no importarlo, porque esa importación de gas insume muchísimas divisas. Esto trae problemas a la reserva del Banco Central. Es un drenaje de dólares. Y esto, digamos, si no se soluciona de alguna forma, algunos dicen que va a explotar en el segundo semestre. No queremos ser apocalípticos, pero la inflación ya está a un ritmo de una tasa anualizada del 70-80% anual. Perdón. Digo, es un daño grave a la República Argentina no poder hacer un gasoducto. Es decir, no tenemos las herramientas, las capacidades como Estado argentino, el Estado argentino, de hacer un gasoducto, que es algo que es complejo. En la presidencia anterior de Macri se había llamado a licitación, creo, y este gobierno la anuló. Y estuvo 2 años sin hacer nada, y ahora se dan cuenta que esto nos llega el problema y se pelean entre ellos por esa licitación. Claro, pero advertida la importancia estratégica de este gasoducto, no logran ponerse de acuerdo para sacarlo adelante. Esto es realmente triste para mí, porque demuestra cómo estamos como país. Vamos a una pausa y después seguimos con este tema y otros más. Vamos a volver sobre la Corte y vamos a tratar algún otro tema que tenemos acá en carpeta. Pausa. Noticiero, ¿no? Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Un mejor futuro para todos no tiene botón de pausa. Sacar a nuestros chicos de la calle no tiene un botón de pausa. Darles mejores herramientas a nuestros hijos no tiene botón de pausa.
1.400.000 chicas y chicos que no podían estudiar hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar. Avanzar con educación pública. Primero la gente. Argentina Presidencia. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El crecimiento no tiene botón de pausa. La industria argentina no tiene botón de pausa. Las exportaciones no tienen botón de pausa. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. AISA, Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2022. Con el objetivo de mantener el óptimo estado del sistema de distribución de agua potable, AISA ejecuta el Programa de Inspección de Ríos Subterráneos 2022 en su red troncal de distribución. Para minimizar el impacto de los trabajos, estos se realizan en horario nocturno. En este marco, AISA informa que podría registrarse una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 horas del día jueves 9 de junio hasta las 15 horas del día siguiente en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires y algunas localidades de los partidos de Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. AISA recuerda que los vecinos y vecinas podrán comunicarse al 0800-321 Agua durante las 24 horas por WhatsApp al 11 59 84 57 94 o en los canales oficiales de Instagram @aisa.oficial, Twitter @aisa_oficial, Facebook aisa.argentina, Telegram @aisa_oficial_bot o por el chatbot en el sitio web www.aisa.com.ar de 6 a 24 horas. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y seguimos, estábamos con el tema de el escándalo de YPF, y lo curioso es que ahora parece ser que el fiscal que tiene a su cargo, que es Carlos Stornelli, lo va a citar a declarar también obviamente a Culfas, pero lo va a citar a declarar porque Culfas ha incurrido también en la omisión de los deberes de funcionario público, porque si le había advertido que esa licitación estaba direccionada en el mes de febrero, ¿por qué la siguió llevando adelante? O sea, cuanto menos es un inepto. Pero bueno, como decía alguien, el derecho no protege a los idiotas. Algunos periodistas están diciendo que Culfas además se equivocó, lo que es cierto, aparentemente mencionó mal hizo una extensa carta de renuncia, el diámetro, que no era de 36 sino de 36, cosas que nosotros... No, eran dos cosas. Sí. Confundió el diámetro, que parece que el diámetro es de aproximadamente 1 metro del caño, que lo confundió con el espesor que debe tener, que lámina, parece ser que la lámina, el espesor del caño es una aleación muy especial, porque acá decían que se podía hacer con chapa naval. La chapa naval no sirve porque tiene que tener algo muy especial,
y confundió, o sea que hasta inepto en eso, está confundiendo el espesor de la chapa, del caño, con el diámetro del mismo. O sea, ¿en manos de qué responsables estamos? Claro, pero el error ese no invalida que si él deslizó una sospecha sobre un acto de corrupción, la oposición haga bien en formular la denuncia penal. Que Obvio. Un juez. Ahora ya tenemos a nuestro invitado. José. Ya tenemos a Federico Tiberti, que es un politólogo que ahora se encuentra en Estados Unidos y que tuvo, a mi juicio, dos denuncias que a lo mejor han pasado inadvertidas. Dos denuncias, yo diría, dos investigaciones que llegaron a la conclusión del mal manejo que hubo en la pandemia en cuanto a la administración de las cifras, como cuanto a lo que ocurrió recientemente con el censo, que parece que en algunos lugares donde el peronismo, un bastión fuerte, como puede ser La Matanza, había habido como una suerte de inflación. Este gobierno que es tan propenso a la inflación, hubo un engordamiento, parecería, del padrón. Y bueno, te damos la bienvenida, Federico. Acá estoy con Osvaldo Pérez San Martino, que fue quien trajo el tema que yo lo leí en el diario, pero la verdad que cuando lo leí me llamó la atención, pero no le di la profundidad que le tomó Osvaldo, y está también Ezequiel Domínguez. Hola, Federico. Gracias, Federico, por estar por nosotros. Gracias por llamarme. No. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto, Federico. Antes de entrar en materia, que es por lo que te invitamos, lo que decía Jorge, yo quisiera decirle a Jorge que Federico es un hermano nuestro en el aula y en la vida. Ah, bueno. Porque es un destacado egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Podés decir a partir de este momento lo que quieras, que todo va a estar avalado por nosotros. No pensaba sacar yo el tema, pero sí, así es. Somos hermanos en las aulas y en la vida. Y gran jugador de fútbol en los torneos del campo de deportes, cuando vivía, en el campo de deportes del colegio. Y contanos un poco, Fede, de tu trayectoria académica. Porque estás viviendo hace un tiempo en Filadelfia. Contanos cómo llegaste, qué hiciste y qué estás haciendo ahora. Bueno, yo después de graduarme justamente del Colegio Nacional, hice la carrera de Ciencia Política en la Universidad de San Andrés. Terminé en el año 2012. Y ahí tomé distintos trabajos y empecé una maestría en Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella hasta el año 2016, cuando fui admitido para un programa de doctorado en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Princeton, que es acá unos kilómetros al norte de Filadelfia, en New Jersey. Y entonces en 2016 me vine a hacer el doctorado, que ya estoy muy cerquita de terminar, a unos pocos meses, esperemos. Y esa es básicamente el recorrido en lo que es institucional. Yo asistí hace unos años, cuando vos vivías en Buenos Aires todavía, a la presentación de un libro que vos escribiste con Pablo Balán, ¿no? Correcto, sí. Que también otro politólogo muy destacado del Buenos Aires. Sí, Pablo también graduado del Buenos Aires, hizo su doctorado en Harvard y ahora es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Tel Aviv en Israel. Y escribimos juntos un libro que inicialmente presentamos como ensayo para el concurso de ensayos de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue seleccionado con el primer premio y publicado en la editorial El Ateneo, y tuvimos el gusto de que nos acompañara Osvaldo en la presentación en la sede del Ateneo Gran Espléndida en Santa Fe y Córdoba. En Córdoba y en Santa Fe y Pueyrredón. Santa Fe y Callao. Entre Callao y Rebamba. Eso, perdón. ¿Y cómo era el título, Federico? ¿La República? La República Pendiente. La República Pendiente. Jugábamos un poco con la cantidad de títulos que ha habido en la historia del pensamiento argentino, con la República algo, la República posible, la República verdadera. Supongo que a la luz de lo que ha pasado posteriormente era un título muy pesimista, porque ya la República no tiene nada pendiente, ¿no? No, está consumada, digamos. Sí, ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo evaluás la República? Eso es a lo que dedicaron ese estudio. Brevemente, bueno, así pasamos al otro tema. Sí, da para una conversación muy larga, pero en realidad desde que escribimos el libro, que fue entre 2013 y 2014, ahora no soy muy optimista sobre el fortalecimiento de las instituciones, que las cosas que estemos conversando. Yo escuchaba la conversación que precedía
a mi llamada, que estemos conversando si la Corte Suprema tiene que tener 5 o 25 miembros, o que estemos conversando si el censo registra correctamente a la población, habla de que el trabajo en lo que hace al fortalecimiento institucional mucho no progresó. Ahora sí, contanos de esa investigación que hiciste sobre el censo. Bueno, ustedes mencionaban de paso el tema de la pandemia y está encadenado, está encadenado con esto porque junto con un amigo de las redes con quien ya hemos hecho varios trabajitos juntos, Mauro Infantino, hemos visto con bastante profundidad los datos de la pandemia, y una cosa que nos llamaba la atención inicialmente cuando los datos de la pandemia eran casos, fallecimientos, etcétera, era las bajas tasas de casos y de fallecidos que tenía el partido de La Matanza, siempre como no cada 100.000 habitantes o cada 1.000.000 de habitantes, como en relación con su población. Entonces decíamos, bueno, puede ser que estén teniendo muy buenos resultados con la pandemia, es una posibilidad. Pero luego en 2021 se agregaron los datos de vacunación. Y La Matanza también mostraba muy bajas tasas de vacunación. Mientras todos los partidos del Gran Buenos Aires tienen un porcentaje de población vacunada en torno al 85-90%, en La Matanza es como 60%. Entonces decíamos, esto es más raro aún, porque, no sé, es gente que no se vacuna, pero tampoco se contagia, tampoco se muere. Y entonces empezamos a pensar, ¿qué tal si el problema, más que La Matanza estar desviándose en la proporción de población vacunada o infectada o fallecida, es que en realidad tenemos mal el denominador de la fracción, digamos, la cantidad de población? Entonces dijimos, quizás está mal el dato justamente de población, y entonces se nos ocurrió ir cruzándolo con otras medidas de población, no medidas por el censo del INDEC, ¿no?, sino por, digamos, la Cámara Electoral, como es el padrón electoral, o el Ministerio de Educación, como es la cantidad de alumnos matriculados en escuelas. Y justamente lo que notábamos era un desvío, o sea, muy pronunciado a partir del año 2010. Si uno mira, por ejemplo, la cantidad de votantes registrados en el padrón electoral para votar como porcentaje de la población, La Matanza, a partir del censo del 2010, pasa a tener la menor cantidad de votantes registrados como porcentaje de la supuesta población. Entonces uno podría decir, no, bueno, quizás es una población mucho más joven que la de otros partidos del Gran Buenos Aires, y es una posibilidad, pero entonces si uno mira alumnos matriculados en escuelas, debería haber lo inverso, porque si es una población muy joven, uno debería ver una cantidad muy grande de alumnos en escuelas, pero también es muy baja. Entonces tenemos tenemos muy pocos alumnos matriculados en escuela como porcentaje de la población, muy pocos votantes registrados como porcentaje de la población. Todo este desvío a partir de 2010, porque antes de 2010 no se ve un desvío semejante. Y después un desvío similar en una cantidad de datos adicionales que se nos fue ocurriendo cruzar, como cantidad de percepciones del ingreso familiar de emergencia durante la pandemia, consumo eléctrico per cápita. Básicamente qué trabajito, todos los... Qué trabajito, ¿cómo? Qué trabajito. Sí, fue un trabajito, porque básicamente para robustecer la conclusión cruzábamos todos los datos que fuera posible obtener para ver si el comportamiento de La Matanza seguía siendo anómalo, y efectivamente lo seguía siendo. Y a medida que empezamos a publicar estas cosas, nos empezó a escribir gente que decía, sí, saben que yo notaba algo parecido, pero no se me ocurría qué podía estar pasando. O incluso gente nos comentaba, fíjense que en el año 2016 la gestión de Todesca en el INDEC hizo una denuncia sobre el censo del 2010, que no llegó a su culminación en el curso judicial, pero sí se denunciaron irregularidades precisamente en el censo. Y todo esto nos llevó a concluir que efectivamente el censo, por decirlo de alguna manera, exageró la población de La Matanza, y en una magnitud bastante considerable. Perdón, es una conclusión que vos podés decir que es una hipótesis muy concluyente, es decir, no admite mayores dudas. Sí, es una buena pregunta esa. Yo creo que no hay mayores dudas sobre que el dato de población está mal. Sobre lo que yo no me animo o no tengo evidencia suficiente para afirmar de forma muy concluyente es si es algo deliberado, doloso, deliberado, o cuáles fueron los móviles. Porque, por ejemplo, en esta denuncia, que a partir de todo esto se presentaron algunos intendentes como
Garro, Valenzuela y algún otro que se me está escapando, presentaron una denuncia en la que dicen que esto estuvo motivado por el reparto de fondos de la coparticipación fiscal bonaerense que se hace, entre otros criterios, como en proporción a la población. Y yo no puedo estar seguro de si esa fue la motivación. Ciertamente fue una consecuencia, eso no queda ninguna duda, porque se usa ese criterio para repartir estos fondos. Como consecuencia lo tuvo seguro, como causa yo no lo puedo saber. Está bien. Pero sí, sobre el hecho creo que hay evidencia bastante concluyente. Sí, porque yo estaba buscando cuál era el objeto de esto y entonces cuando vos dijiste Cámara Electoral se me desvaneció el propósito esencial, que yo le dije a lo mejor lo hacen para inflar el padrón y que vaya a votar más gente ahí, no sé, o que la trasladan, le compran, digamos, el pase de San Martín o de 3 de febrero, San Martín no, pero 3 de febrero, La Plata o Lanús, le compraron el pase y lo pasaron ahí. Pero tampoco me cerraba porque cuando dijiste Cámara Electoral, dije, bueno, caramba, ya si el padrón electoral no estaba inflado, entonces me parece que la conclusión a la que llegaron Garro y Valenzuela debe ser bastante acertada, aunque vos no lo puedas afirmar, ni nosotros tampoco, claro. Pero sino que otro propósito podría tener. Y un padrón. La sospecha queda, ¿no? La sospecha queda, pues, de inflar el padrón con ese... Inflar el padrón, la cantidad. Ezequiel, sí. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Te habla Ezequiel Domínguez. Yo leí la nota que salió en el diario respecto de toda la investigación que hiciste, la verdad que impresionante. Y ahí lo que sugieren es que el error habría estado más en el INDEC que en el municipio, en las autoridades del municipio, porque pareciera que si es como estamos pensando y no es que la gente de La Matanza es más joven y no va al colegio y vota menos, sino que hubo alguna posible tergiversación, uno piensa que lo habría hecho el municipio más que el INDEC. ¿Por qué es el INDEC sería el responsable del INDEC, digamos? Bueno, sí, es verdad que en una de las notas que salieron dicen esto. Yo creo que es algo sobre lo que no estoy del todo seguro tampoco, porque hay que meterse ya en las minucias de las operativas de cómo se lleva adelante el censo. Y, o sea, yo estoy bastante convencido de que el dato de población estaba mal y que el dato que reportaron era bastante superior a la población real. Dicho esto, no estoy 100% seguro de cómo hicieron esto en la práctica. Sí, una sospecha que hay dando vueltas, incluso algunos investigadores del tema es que se duplicaban planillas y que hay hogares, digamos, repetidos. De hecho, en la denuncia que yo mencionaba recién, que hizo la gestión de Todesca en 2016, se habla de poblaciones duplicadas y de hecho creo que encontraron evidencia de, por ejemplo, distritos en Jujuy cuya población se duplicaba y se repetía en otros distritos. Creo que no era parte de la evidencia el caso de La Matanza, pero solo estoy citándolo como un ejemplo de una de las modalidades operativas como esto podría haber sido llevado a cabo en la práctica. Como yo no sé cómo se hizo esto, digamos, si se duplicaron planillas a nivel del censista, si se hizo algo más a nivel centralizado, realmente no lo sé. Todos quienes participaron de la ejecución de este censo suelen decir que en el propio día del censo fue bastante convulsionado, se cruzó con el tema de la muerte de Kirchner, todo esto en el contexto de un INDEC intervenido y muy deslegitimado con la comunidad que consume estadísticas públicas. Eran permanentes asteriscos con notas al pie en cualquier gráfico, cualquier tabla con números que mencionaba el hecho de que no era una fuente confiable. Entonces yo realmente no sé si esto se hizo a nivel centralizado o a nivel del municipio, porque uno podría decir, bueno, si se hizo a nivel centralizado y esto tuvo una motivación política, ¿por qué solo La Matanza? Es una pregunta que cabe hacerse, mismo con la hipótesis de las transferencias de fondos. Si esto se hizo simplemente para modificar o beneficiarse en un reparto que es de suma cero, porque más plata para mí, menos plata para vos. Claro. Si esto se hizo con esa finalidad, ¿por qué solo beneficiar a La Matanza si se hizo a nivel centralizado? No sé, son preguntas que yo lamentablemente no puedo responder simplemente cruzando estos datos, pero bueno, creo que ahí hay que profundizar por el lado de quienes llevaron adelante el censo.
Igualmente la denuncia penal es contra las autoridades del INDEC, que en última instancia también son las que tendrían que haber las responsables finales, ¿no? En eso compartimos que el último responsable de las estadísticas es el titular del INDEC y en ese sentido está bien, pero o sea, la denuncia penal es contra el titular del INDEC de ese momento. Sí, absolutamente. Perdón, quizás no fui claro en eso. Yo quizás me empecé a referirme demasiado a los detalles de pero en cualquier caso de cómo se haya hecho esto, el responsable último es el INDEC. Y por supuesto que quien debería rendir cuentas ante un error de semejante magnitud es la autoridad máxima en el Instituto de Estadística Pública, porque yo a esta altura estoy bastante convencido de que es un dato que se midió muy mal, y digo midió porque no quiero atribuirle intencionalidad. Vos decís, el dato está mal. El dato está mal casi con seguridad, o con seguridad, hubiera dicho Cacho Fontana, vos decís, está mal. Lo que vos no podés aventurar es si fue por culpa, por negligencia o por dolo. Y es lógico que claro. vos no. Pero en cualquiera de esos casos las consecuencias me parecen muy graves, porque el dato de población es extremadamente esencial para cualquier investigación, e incluso si omitimos el costado de los investigadores, en el que tengo quizás mi interés metido porque trabajo de eso, pero incluso para la política pública concreta el dato de población es elemental. Al momento de definir cualquier programa de política pública, el dato de población es esencial. Y no estoy refiriéndome solo a estas transferencias fiscales de fondos, de coparticipaciones y estos tironeos más exclusivamente financieros, sino en todos los órdenes, educación, salud, o sea, por más que haya sido dolo, negligencia, desidia, lo que fuera que lo causó, las consecuencias me parece que son muy graves, y por eso creo que sea cual sea la forma en que se produjo este error, hay responsabilidad en el INDEC, que es la institución que se tiene que encargar de que esto esté bien llevado a cabo. Y la otra investigación que habían hecho durante la pandemia, que también tomó bastante estado público, era sobre cómo se contabilizaban las muertes, no recuerdo bien ahora. Sí, ya hace un tiempo. Sí, en su momento nosotros empezamos a, digamos así, mirar con más detalle los datos que publicaba el Ministerio sobre casos y fallecimientos, y una cosa que nos llamaba la atención era que el Ministerio todos los días reportaba, sacaba ese reporte diario aproximadamente a las 7, 8 de la noche que decía casos del día, fallecimientos del día. Entonces la forma como todo el mundo lo interpretaba, obviamente era, hoy se diagnosticaron tantas personas y hoy se fallecieron tantas otras personas. Pero cuando uno bajaba la planilla que publicaba el Ministerio y que tenía bastante menos difusión, en realidad veía, haciendo algunos análisis, que uno podía encontrar cuáles eran esas nuevas muertes reportadas, y muchos casos no eran del día, sino que eran de mucho tiempo atrás. Entonces, con Mauro empezamos a publicar cuál era la fecha real de fallecimiento de esos supuestos, digamos, por poner un número, 100 muertos del día, y en muchos casos eran de mucho tiempo atrás. Y esto tomó más estado público cuando en un momento encontramos que la provincia de Buenos Aires estaba haciendo una especie de carga sistemática de muertes bastante antiguas de una manera sistemática, en la que cargaban quizás 200 muertes de una quincena puntual de 3 meses atrás, al día siguiente otras 200 muertes de la quincena siguiente. Y cuando empezaron a hacer eso se llamó la atención sobre que estaba pasando eso, Kicillof dio una conferencia de prensa en la que, digamos, admitió que un sistema que estaban implementando para identificar la cantidad real de muertes les había dado que en realidad había 3.500 muertes no registradas anteriormente. Y en ese momento fue cuando todo este trabajo sobre la fecha real de fallecimiento y todo eso que veníamos haciendo con Mauro tomó más. ¿Y esto también podés decir que pudo haber sido una negligencia o también pudo haber tenido otro propósito? Bueno, en ese caso yo creo más que el problema estuvo a nivel local, porque estas cargas en el sistema estadístico que usan en salud se hacen a nivel de los municipios.
No, tiene una palabra, efectores, perdón. Horroroso ese neologismo, sí. Sí. Bueno, la pandemia nos llenó de estos neologismos. Sí. Esta jerga del sistema de salud le llaman efector a, no sé, una clínica o un consultorio o cada terminal de acceso a este sistema se llama efector de salud. Entonces, cada carga de nuevas muertes o nuevos casos o nuevos diagnósticos positivos o lo que sea, se hace a nivel del efector de salud. Y entonces yo creo, para no atribuir una especie de prestidigitación que creo que no fue el caso, creo que simplemente a medida que, porque esto fue hacia agosto del 2020, cuando la pandemia estaba acelerando su ritmo y estaban creciendo mucho los casos, yo creo que se llegó a un cuello de botella operativo a nivel de las clínicas o de los consultorios, que el personal no daba abasto, quizás con toda la gente que tienen que atender y al mismo tiempo estar en la computadora ingresando estos datos en el sistema de la nación, y entonces se les acumularon muchos datos viejos y en un momento se pusieron a ponerse al día de forma paulatina, y ahí es cuando llamó la atención sobre todo esto. Mi hipótesis es que eso es lo que pasó, pero en cualquier caso era bueno que se supiera. O sea, me parece que fue bueno la contribución que hicimos Mauro, yo y otras personas más también, llamando la atención sobre el hecho de que quizás esas muertes del día no eran necesariamente del día, sino de bastante tiempo atrás. Y me parece que desde que eso tomó tanto estado público, los propios gobiernos provinciales e incluso el nacional es más, hasta cambiaron la forma en que estaba fraseado el reporte diario y empezaron a ser más explícitos en que eran muertes reportadas en el día y no necesariamente producidas en el día. Entonces yo creo que fue una contribución interesante. Sí, lo que demuestra claramente es que al no tener estadísticas confiables, los aparatos de medición que debe tener un gobierno para tener una hoja de ruta correcta para los objetivos que quiere alcanzar, no se pueden de esta manera lograr, porque queda claro que se manipulan permanentemente o por negligencia o de manera dolosa las estadísticas, y esto es sumamente grave. Y es bueno los aportes que realizan investigadores como vos, porque ponen al desnudo esto, cualquiera haya sido el objeto, negligencia o dolo, cualquiera haya sido el objetivo, pone en evidencia que no podemos confiar, y cuando no se puede confiar en los gobernantes, está dinamitando el tejido social. Yo le quería hacer una última pregunta muy breve, perdón, para cerrar. ¿Qué es lo que estás investigando ahora en tu doctorado? ¿Cuál es el tema el que te estás ocupando? Bueno, es interesante porque de alguna forma se relaciona con esto. Yo estoy investigando formación del Estado en Argentina y en otros casos de América del Sur, pero fundamentalmente en Argentina. Cómo se crearon burocracias competentes a principios del siglo XX y, bueno, en distintos aspectos, ¿no? En el aspecto administrativo, en el aspecto extractivo, como lo llama la bibliografía, a la capacidad de cobrar impuestos, a la capacidad de... bueno, no quiero aburrir con cuestiones de ciencia política, pero me resulta interesante a propósito de este último comentario de Jorge, porque uno de los temas que uno ve en los que el Estado argentino se fortaleció muy aceleradamente en la primera década del siglo XX y en la última del siglo XIX es en el sistema de estadísticas públicas, justamente. Tenía por lejos el sistema de estadísticas públicas más avanzado de América Latina y a la par de los sistemas de estadísticas públicas europeos. Y es muy interesante porque incluso pues yo para mi tesis de doctorado procesé muchísimas estadísticas en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, hice un trabajo de digitalización y de procesamiento de censos y anuarios administrativos y fiscales, y es muy interesante que algunos datos que el Estado argentino era capaz de producir con regularidad y transparencia a principios del siglo XX, ahora no los puede producir. Por ejemplo, mortalidad, que se puso muy en boga con el tema de la pandemia, y en Argentina, y que por ejemplo acá en Estados Unidos tenemos el dato de mortalidad total, por toda causa, no necesariamente por la pandemia de coronavirus, se publica semanalmente. En Argentina el último dato de mortalidad publicado es el de 2020, y es anual, ni siquiera está desagregado por mes. En cambio en Argentina
se publicaba, y es un documento muy divertido de ver porque estaba ilustrado a mano, pero todo muy, muy, muy profesional para la época, incluso profesional para la época actual. Se publicaba la estadística de mortalidad total por municipio del total de municipios, del total de departamentos en que estaba compuesto el país, que eran menos de 300 en ese momento, y con frecuencia mensual. O sea, uno tiene el dato de total de muertes producidas por departamento por mes, publicado a mes vencido, un mes después. Ahora tenemos el dato de muertes por año y de hace un año y medio. Es un dato de color nomás, pero significativo, para mostrar, muy significativo. A mí me parece muy significativo porque el sistema de estadísticas públicas es, cerrando con como empezó nuestra conversación, una de las instituciones que se pervirtieron y se debilitaron mucho en Argentina y que nos dejó muy rezagados incluso con lo que es sistemas similares en la región. Si uno ve, y no les quiero robar más tiempo, pero si uno ve la calidad y la desagregación y la frecuencia de los datos públicos de institutos de estadísticas públicas de países como Brasil, Colombia o México, son infinitamente más ricos que los de Argentina. Y yo creo que en Argentina estamos pagando un costo de largo plazo de reputación de lo que fue la intervención del INDEC en 2007, y creo que son cosas, como tantas otras, las instituciones son cosas que son fáciles de destruir y muy difíciles de construir. Y entonces estamos pagando el costo de largo plazo de lo que fue esa ignominia. La última pregunta, ¿en qué momento se comenzó el camino de la perversión de las estadísticas? ¿Podés fijar una fecha aproximada, un año? ¿En la historia argentina? Sí. No, bueno, eso es una pregunta muy difícil porque la sucesiva interrupción del orden constitucional implicó la desaparición de muchos de estos documentos periódicos a los que yo me refería. Argentina, hasta el golpe del 30, publicaba una riquísima cantidad de documentos de estadísticas públicas llamados registro oficial, registro estadístico, anuario estadístico. Encima de todo eso estaban las memorias de los ministerios, que eran riquísimas en estadísticas públicas, y además de todo eso estaban los censos, el censo del 95, el censo del 14 y los censos temáticos, el censo agropecuario ganadero de 1908, 1914, 1898, el censo administrativo de 1894, y todas esas publicaciones en las interrupciones constitucionales en muchos casos se discontinuaron o se dejaron a merced de que las continuaran las provincias. O sea, pero bueno, tampoco es que en esas épocas muchos otros países estuvieran generando documentación de mucha calidad. Yo creo que en todo caso el gran pecado argentino fue lo del INDEC en este siglo, porque ahí sí nos dejó muy atrasados en cuanto a la transparencia y en cuanto a la profesionalidad porque hubo una explosión en el interés por los datos en estas últimas 2 décadas, en la que quedamos muy atrasados justamente por... Entre otras cosas, yo creo que principalmente por... No, y además no te sirve de nada los datos si no son confiables. Seguro. Claro, exactamente. Muchísimas gracias, Federico. La conversación fue muy rica y nos extendimos un poquito del tiempo. El placer fue mío. Les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias. A disposición. Hasta luego. Y vamos a una pausa. Vamos la radio. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y seguimos con nuestro programa y ahora tenemos un tema que ya tratamos al principio del mismo, con Ricardo Gilavedra, aunque le dimos el enfoque a la conversación, más a la charla con Ricardo, más desde el punto de vista de cómo encontró el colegio público, del rol tanto en lo que se refiere a la defensa de la abogacía como en cuanto a la defensa del Estado de Derecho, hablando en general, y por supuesto también la apreciación del Colegio de Abogados, del Colegio Público de Abogados. Siempre hay que resaltar que hay dos colegios, el Colegio de Abogados de la Ciudad, el Colegio Público. Del Colegio Público de Abogados, obligatoriamente todos tenemos que estar matriculados. En el Colegio Ciudad es un colegio, es una asociación civil que tiene mucho predicamento y del cual no es obligatorio. Yo estoy asociado porque siempre me pareció que era una institución sumamente valiosa desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista de los cursos y de las reflexiones que uno en las distintas comisiones con enjundia podía apreciar, pero le preguntamos justamente por qué no había habido un pronunciamiento del colegio público, y claro, esto es lo que se preguntaban muchos, y muy acertadamente dijo que como las comisiones y los institutos no estaban funcionando, él tenía que tener el aval de la comisión, más allá que él entendía que evidentemente estaba en contra de esta ampliación de la Corte, esta locura que se quiere implementar. Y justamente tenemos para hablar de este tema el titular de FORES. FORES es otra institución muy vinculada con todo el quehacer forense, también una institución que siempre se ha caracterizado por trabajos muy medulosos en todo lo que se refiere a la administración de justicia, a todo de tener un poder judicial absolutamente independiente, y lo tenemos acá porque aparte es un destacado constitucionalista. Y le voy a contar algo a Rodolfo Osvaldo, que el otro día almorzando con Alfredo, una anécdota muy curiosa antes de presentarlo, le pusieron en el zócalo de un canal de televisión Alfredo Roque Vítolo, ex ministro de Interior, que bien se mantiene, diputado mandato cumplido, en homenaje a su abuelo, que yo digo, yo no recordaba que él tiene dos prestigiosos juristas, uno quizás más destacado como jurista, el otro más como político, que son sus abuelos. Él se llama Alfredo Mauricio Vítolo, Alfredo por Alfredo Vítolo y Mauricio por Mauricio Yadarola. Con esta presentación no, porque fue muy gracioso cuando me lo mostraste, no lo podía creer. Así que, la forma, no vamos a mandar preso al canal que lo puso, pero la forma tan descuidada que tienen en buscar... porque el abuelo fue ministro del Interior de Frondizi. Y claro, había sido un destacado diputado del bloque de los 44. De los 44. Estamos hablando del estamos hablando primero del 58, cuando fue ministro de Interior, y antes de él... ¿Cuándo fue Alfredo? Alfredo, buenas tardes. Entre el 48 y el 52. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Quería contar esta anécdota porque me pareció, incluso tengo la foto que me lo mandó porque sacó, pero tan gracioso. No, te digo, Jorge y Osvaldo, la verdad es, por un lado es muy gracioso, como dicen ustedes, pero por otro lado yo me siento tremendamente orgulloso. Claro. Porque como dicen ustedes, algo que ocurrió hace casi 65 años
y la gente sigue recordando a mi abuelo como ministro de Interior. O sea, y esto para mí es un orgullo familiar muy grande, ¿no? O sea, en un momento en donde la política está tan desprestigiada, este tipo de cosas son de alguna manera una caricia muy linda y una reivindicación realmente de la política. Hace muchos años, cuando se inauguró el busto de mi abuelo en la ciudad de Buenos Aires, le habían puesto una placa que lamentablemente hoy, por el vandalismo que existe, desapareció, que decía que Alfredo Roque Vítor era el paradigma del político argentino. Lo recuerdo bien porque está cerca de la Facultad de Derecho, y ahí Exacto. estaba la parada del colectivo, y mientras yo lo esperaba, yo soy lector de placas, como miro, y me acuerdo que me llamaba la atención esa. Sí, sí. Así que ese es un lindo recuerdo. Bueno, ya está presentado, nos acompaña también el doctor Ezequiel Domínguez, ya está presentado Alfredo, y bueno, la pregunta se vinculaba más allá de que ahora me tiraste otro tema para hablar, porque el puente, en realidad el puente de la Facultad de Derecho originariamente se llamaba Alfredo Roque Vítor. Ah, no sabía. Le cambiaron el nombre por el de Carlos Sánchez Viamonte, otro prestigioso político de origen socialista. Constitucionalista. Pero más que nada, yo calculo que fue por un error, no por nada político. No, en contra. Por un error, porque el que lo propició fue Banossi, no tengo entendido el nombre de Sánchez Exactamente. Y él me dice, yo no quiero, excelente relación. Y yo no quiero, tengo excelente relación con Banossi, y no quiero decir nada, porque con los herederos de Sánchez Viamonte son muy amigos míos. ¿Ah, sí? Claro, me dice él. Me dice Alfredo. Entonces me dice, no quiero la cuestión, pero vamos a ver cómo le podemos quedar en que lo voy a empezar a investigar para ver cómo le podemos dar la vuelta para a lo mejor poner la plazoleta. Vamos a hacer alguna cosa. Cosa para reivindicar la figura de los dos que fueron en una época que tenés razón, que está tan devaluada. Yo me acuerdo que en mi casa, yo era chico, se hablaba, tenía 7 años, se hablaba loas del gobierno de Frondizi, no porque está bien, mi tío Manuel Enríquez era presidente de YPF en la época de Frondizi. Entonces se hablaba muy bien mi viejo de Alfredo Vítolo, es de él se hablaba, el único ministro que yo recuerdo en la infancia que haya escuchado hablar en mi casa de un ministro, porque viste se hablaba de presidentes, pero no de ministros, en el caso de Vítolo sí. Bueno, la pregunta que te queremos hacer es cómo, más allá del disparate, cómo ves esto y cómo ves lo que hoy están lanzando, parece, el kirchnerismo de hacer una consulta popular para modificar el número de ministros de la Corte. No pongas esa cara de asombro porque lo acabamos de ver por televisión. No, lo sé porque ya me han llamado varios para no todavía de medios, pero me han llamado varios para preguntarme de qué se trataba eso. Inclusive el Senado ha pasado un cuarto intermedio sobre esa cuestión y el miércoles continúa en el debate, así que va a estar en el candelero. Pero el tema de la Corte, yo creo que el tema de la Corte es grave, diría que es más que grave, es gravísimo. Es gravísimo porque, y voy a usar una cita. Es una cita que no es argentina, pero como en todas partes se cuecen habas, esto ya pasó. En 1937, en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos le rechazaba las políticas al presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt presentó un proyecto de ley, lo presentó públicamente en lo que sería hoy, diríamos, una cadena nacional. No es lo mismo porque no había en televisión en ese momento, era una fireplace chat en la radio, en donde él decía que la Corte no estaba acompañando el signo de los tiempos y que estaban viejos, que tendrían que jubilarse, y que por eso proponía un proyecto para ampliar el número de miembros de la Corte, para acompañarlos, ayudarlos a que saquen más rápido las sentencias, a que estén más siguiendo los lineamientos del mundo moderno. No sé si les suena esto, ¿no? Este tipo de argumentaciones que se escuchan. Y el comité de la Comisión de Poder Judicial y de Acuerdos de la Corte del Senado de Estados Unidos, en donde Roosevelt tenía una mayoría absoluta, no recuerdo si mayoría absoluta o inclusive tenía la unanimidad, le rechaza el proyecto. Le rechaza el proyecto con términos durísimos. Su propio partido. Términos durísimos, ¿qué? Su propio partido. Su propio partido. Se lo rechaza con términos durísimos, diciendo, es la primera vez que se presenta un proyecto tan descarado
para intentar modificar la jurisprudencia de la Corte Suprema, simplemente porque no nos gustan sus sentencias. Demos una lección que nunca sea olvidada. Preferimos una Corte independiente, una Corte que no tema expresar sus honestas opiniones, que una Corte que por temor o agradecimiento al poder pueda convalidar cualquier cosa que hagamos. ¿Qué año fue? No somos jueces por los jueces. Eso fue en el año 37. Yo, la verdad, podría repetir esto y decir, cierro el caso acá, porque esto es lo que estamos viendo. Es tan burda la maniobra, es tan grotesca la maniobra, de este sentido, que lo que se está buscando es modificar la composición de la Corte para cambiar la jurisprudencia de la Corte, porque la Corte no me gusta. Es más, lo han dicho los gobernadores que acompañaron al presidente. No queremos que saque la sentencia. Hay mecanismos para que los gobernadores se expongan. Están los amicus curiae, pueden presentarse en el expediente. Hay una cantidad de formas, pero tratar de modificar la composición para cambiar la jurisprudencia es de una grosería. Y si a esto además le agregamos esa pátina de pseudo academicismo que le pretendió dar en el debate en comisiones el ex juez de la Corte, lamentablemente en este punto, Zaffaroni, que manifestó un grosero desconocimiento de lo que dice la Constitución, planteando que ampliando la Corte se lograría que la Corte pueda hacer casación de derecho común, o sea, que pueda unificar la jurisprudencia de derecho común, una función que no ha sido delegada por las provincias, una función que sería inconstitucional. O sea, significa no tener la menor idea de cómo funciona el sistema constitucional y significa un manoseo de un poder del Estado. Contundente, por cierto. ¿Y vos ves la posibilidad que esto pueda llegar a avanzar? Ahora vamos a los números, al poroteo. No, avanzar es muy posible que avance. A ver, es muy posible que avance. En el Senado estarían los votos. Puntualmente, claramente la oposición no concurrió al debate en comisiones, o sea, no presentó expositores sobre esta cuestión. El tema muy probablemente salga sobre mayorías partidarias muy finitas, pero hoy por hoy en el Senado tienen la mayoría para poder aprobarlo, especialmente porque esto también va en línea con lo que propuso en su momento el senador Beretilnec, que es el swing vote en este punto, ¿no? Que es el que juega siempre en esa lógica, si me acomodan un poco yo doy el voto, parte de una negociación política que es admisible, por supuesto. Pero lo que yo veo es muy difícil que esto pase en la Cámara de Diputados, en donde claramente estas mayorías no se estarían dando. Y por eso creo yo que, como decías recién, están intentando apurar el proyecto de ley de consulta popular para llevar a la consulta popular la discusión sobre el tema de la ampliación del número de miembros de la Corte. La pregunta es, ¿no habrá algún gobernador que ante la tentación de tener su propio cortesano sucumba a las convicciones partidarias y diga, bueno, ante busquemos el mal menor es que podamos meter alguno? Vos sabés que a veces vos sos un excelente catedrático, pero también tenés un buen olfato político y sos un político en definitiva y sabés que estas cosas se pueden dar. Esto le tengo un cierto... pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Desde porque, ya. A ver, me parece a mí que acomodaría, especialmente porque tengamos en cuenta que, dada la lógica estructural del sistema constitucional, el juez que, más allá de que es inconstitucional, ¿por qué? Porque conforme a la Constitución, a los miembros de la Corte los nombra el presidente con acuerdo del Senado, con lo cual esto de plantear que los nombra un gobernador sería negar lo que dice la Constitución o hacer un dibujo, ¿no? Sería el gobernador le propone al presidente nombrar a alguien y el presidente, que no está obligado a hacerlo, lo haría. Pero ahí también hay un ruido estructural en esa lógica, ¿no? Pero qué disparate. Pero pensemos que, aun cuando se pudiera, el juez de la Corte dura mientras dure su buena conducta, hasta los 75 años, con lo cual supera en mucho al candidato, al gobernador que lo está nombrando. Entonces también acá hay un tema que me parece que los gobernadores querrían ser jueces de la Corte en esta lógica, ¿no? Seguro. En el último programa de Carlos Pagni, que no queremos esto, pero bueno, está plasmado en una norma,
habla que en el artículo 22 del famoso Decreto Ley de Organización de la Justicia Nacional, que es el 1285/58, establece de que la posibilidad de que se pueda nombrar en caso de vacancia sin recurrir a los resortes constitucionales. Esto no podría ser que en alguna de estas cabezas enfermizas que tiene el oficialismo esté dando vueltas esa posibilidad para sortear los 2/3. Sí, a ver, no me cabe ningún... A ver, yo creo que sí. Creo que acá hay varias cuestiones. Yo, contrariamente a lo que piensan muchos, defiendo la cláusula de la Constitución, más allá del análisis político que uno puede hacer con el tiempo, ¿no? La designación que hizo el presidente Macri en su momento del doctor Rosati y del doctor Rosenkrantz como jueces en comisión en la Corte Suprema, yo creo, en el momento que lo hizo, yo creo que era una potestad constitucional. Específicamente creo que estaba la potestad, más allá, insisto, de la evaluación del timing político de esta cuestión. Aclaremos que el Congreso estaba en receso y teníamos una Corte con 3 miembros. Exactamente. Después de todo se dio la dinámica en donde nunca llegaron a asumir. Por eso a veces es muy gracioso porque uno escucha en debates y en debates políticos porque nombró 2 jueces por decreto. En realidad los jueces nunca asumieron, los jueces nombrados por decreto, y los jueces recién asumieron cuando tuvieron el acuerdo del Senado. Pero yo creo que es una potestad. Con lo cual no sería ilusorio pensar que si saliera la ley de ampliación, esta ley de ampliación no fuese cuestionada y no estuviese suspendida en su aplicación, porque son todas alternativas que podrían llegar a ocurrir, el Ejecutivo pudiera pretender que hasta tanto se cumpliera el acuerdo de 2/3, que es otra historia que no hay ninguna posibilidad de que hoy se obtenga, hasta ese momento yo nombro jueces en comisión que durarían 1 año, lo cual podría ser un juego político. Ahora sería un escándalo jurídico, un escándalo político importante, ¿no? Y formalmente, sí, yo trato nunca de decir esto porque esa posibilidad existe. Y el hecho de que el gobierno de Juntos por el Cambio haya acudido a ese resorte, por más que también formalmente esté en la Constitución, podría avalar a otro gobierno a hacerlo. Que por supuesto, es que desde ya. Desde ya. Yo acá separo lo jurídico de lo político. No, yo coincido. Lo cierto es que acá hay un planteo, ¿por qué? Porque desde la formalidad esto es correcto, pero yo creo que políticamente sería un escándalo. No, creo que sería de proporciones extraordinarias. ¿Cómo es que dice que usa López Murphy esa palabra? Colosal. Colosal, diría López Murphy. Y realmente habría que salir a sentir la protesta por todas las formas posibles, porque sería un vaciamiento de la legitimidad del Estado de Derecho muy grande, sí. ¿no? Una cosa en todo caso, a ver, y vamos a la misma regla, ¿no? El sistema constitucional funciona en base a 2 reglas. Una, la buena fe política. O sea, todo el sistema constitucional se sostiene a partir de la buena fe política. Rota la buena fe política, ningún sistema se sostiene. Primer elemento. Segundo elemento es que yo tengo que ser respetuoso del sistema. Puedo jugar en el límite, pero cambiar... Imaginemos este argumento, ¿no? Porque supongamos que sale la ley, tenemos 22 cargos a nombrar, tendremos un problema. ¿Por qué? Porque tenemos 2 santafesinos, por empezar, con lo cual ya se nos desequilibra con la actual composición, como quedarían. Imagínense ustedes nombrar 22 jueces, con lo cual lo que estoy haciendo es nombrar el tribunal entero, porque no tengo ninguna posibilidad de modificar. O sea, es cambiar las mayorías, y esto importaría, en mi opinión, una notoria ruptura del principio de separación de poderes. Alfredo, ¿cómo estás? Te habla Ezequiel Domínguez, y mientras te escuchaba hablar de la buena fe, me acordaba que en realidad este ataque a la Corte es nuevo en sus argumentos, pero antes había sido atacada por el tema de la democratización de la justicia, ¿te acordás? Es como que se vuelve a plantear el tema de la justicia, pero con otra cara. ¿Vos ves alguna relación entre la democratización y la federalización de la justicia? Yo creo que es lo mismo. Yo creo que es todo parte, a ver, pero es parte también de una concepción. O sea, yo creo que esto va mucho más allá de la lógica del caso puntual de
de los intentos, como se dice, de que esto es para que las causas de corrupción no se fallen de una manera u otra. Yo creo que es estructural, creo que hay un pensamiento que parte de la base de que el Poder Judicial tiene que ser un poder que está subordinado al poder político de turno. Eso es estructural, es el pensamiento de esa lógica de un Poder Judicial que responde a la lógica del poder del momento, a las mayorías populares. Esto lo han dicho varios diputados y varios senadores. Sí. De hecho, digamos, lo dijo en su mensaje inaugural el 4 de junio de 1946 Perón, que la justicia debía ir acompasada al sentimiento popular que implícitamente, digamos, encarnaba él. Ahora, en el marco de estos ataques hay una embestida muy grande contra uno de los jueces en particular, que es Carlos Rosenkrantz. Siempre es el blanco predilecto, pero ahora a partir de una conferencia que él dio en Chile, en la que expresó que le parecía equivocada esa idea de que donde hay una necesidad hay un derecho, frase que se atribuye a Eva Perón, y por lo tanto le están diciendo de todo, y recién me mandan un tuit del diputado Tailade, donde una pintada en una pared que dice "Viva el cáncer", cosa que aparentemente nunca existió, que se dice que pintaron cuando estaba por morir Evita, y dice "Cuadro colgado en el despacho de Carlos Rosenkrantz". Es el disparate llevado ya entramos, a ver, yo he estado en alguna oportunidad en el despacho del doctor Rosenkrantz, a quien conozco hace muchísimos años, pero no recuerdo que hubiera algo, y tampoco me parece que si lo tuviera, lo estuviera poniendo en el despacho de la corte. Además, es una infamia. Este Tailade es una cosa. Yo lo tuve. Yo creo, a ver, lo que sí creo es que, en primer lugar, sacar las declaraciones del doctor Rosenkrantz de contexto, como se hizo, es bastante complicado. De hecho, inclusive un diario sacó unas declaraciones de Elena Hayton que contradecirían la postura de Rosenkrantz. Creo que estamos entrando en un debate bastante tonto y bastante absurdo, en particular porque el argumento de Rosenkrantz es un argumento desde el punto de vista de la filosofía y la teoría general del derecho, con lo cual hace falta un trabajo muy complejo y muy profundo. Pero esto va enmarcado en una lógica generalizada, y acá me voy un poquito de la política cotidiana, de la idea de que en la que hemos caído en un individualismo tan fuerte hoy en el mundo, a nivel mundial, esto no es solamente Argentina, en donde planteamos que si yo quiero, tengo que poder hacerlo. Y esto niega la existencia del otro. ¿Por qué? Porque si yo quiero, paso. Entonces, la necesidad mía, yo tengo que matizarla con la necesidad de los demás. Y tengo que buscar los equilibrios. Y yo creo que esto es lo que planteaba Rosenkrantz, que no es todo, vale todo, sino que la necesidad de acomodar las necesidades en función de los problemas de todos. Porque es lo que estaba diciendo. Decimos, ¿quién puede estar en contra de vivienda para todos? ¿Quién puede estar en contra de educación para todos? Pero el tema es, bueno, bárbaro, ¿cómo lo acomodamos? Porque nos guste o no nos guste, los recursos son finitos. La sábana es corta, la sábana es corta. Te tapás la cabeza. Y por eso yo creo que los tratados internacionales han sido muy precisos en esto. Ir garantizando progresivamente en el marco de los recursos disponibles. Esta es la regla. Por supuesto que hay parámetros mínimos, que hay que garantizar un mínimo de educación, un mínimo de salud, un mínimo de alimentación, hasta donde se puede, porque hasta donde no se puede, no se puede. Nos guste o no nos guste, no tenemos la maquinita bueno, algunos tienen la maquinita de imprimir billetes, pero uno siempre cuenta, a mí me gustaba cuando era chico, que venían los magos a los cumpleaños y sacaban de un papel un billete. Bueno, eso lamentablemente no es cierto. Muchísimas gracias, Alfredo, como siempre un gusto tenerte entre nosotros. No, gracias Jorge, gracias Alfredo. Gracias por la invitación y a disposición cuando quieran. Gracias. Chao. Y bueno, nosotros sobre el filo ya nos vamos. Hasta el próximo miércoles a la hora 17, si Dios quiere. Gracias.